¿Pueden lograr visualizar lo que dice? Bien, ese es el índice de los próximos 3 meses y medio de escuela dominical. Pueden empezar a anotar. Estoy seguro que este tema de la escatología a muchas personas les interesa. Entonces, lo que vamos a estudiar durante estos 3 meses y medio, casi 4 creo, son: la primera clase de hoy es la importancia de la doctrina de las últimas cosas, es decir, por qué es importante estudiar escatología. La segunda clase se conoce como la doctrina de la muerte, que enseña la Biblia sobre la muerte, tanto física como espiritual. La tercera clase se llama la doctrina del cielo y del infierno. He podido en una clase anterior hablar un poco de esto, del infierno, pero en esta clase vamos a hablar sobre las dos cosas, sobre el cielo y el infierno, sobre lo que la Biblia enseña sobre esto. En la siguiente clase vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia, un tema muy importante dentro de nuestra esperanza escatológica. En la siguiente clase vamos a hablar sobre el tribunal de Cristo. En la siguiente clase vamos a hablar sobre las bodas del Cordero. En la próxima clase vamos a hablar sobre la gran tribulación. En la siguiente clase vamos a hablar sobre el anticristo, sobre el falso profeta, sobre el regreso de Jesús en gloria, sobre el milenio, sobre los juicios y la segunda fase del regreso de Jesús, y sobre los nuevos cielos y la nueva tierra. Son temas interesantes, ¿no? De antemano quiero avisar que estas clases de escuela dominical y este tema a veces incluye algunas palabras técnicas que pueden ser un poquito difíciles de entender. Me voy a esforzar por tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Así que quiero invitarles, quiero exhortarles que no se pierda ninguna clase. Estoy haciendo el intento de poder grabar cada clase, por si hay alguna situación usted no puede asistir, pero venga acá, sea parte con nosotros, que estudiemos la palabra del Señor, y vamos a ver por qué es importante estudiar la doctrina de las últimas cosas. Abra su Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 1. Cuando la Madre Iglesia lo encuentre, me puede contestar con un amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 1. Amén. Vamos a leerlo de manera alternada hasta el versículo 14. Yo leo un versículo y la iglesia lee el siguiente. Dice así la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén.
¿Podrían poner, por favor, la presentación para empezar la lección? Ok. El estudio de la doctrina de las últimas cosas. Si hay un tema teológico que conocí por primera vez hace muchos años, fue este tema de la escatología. En círculos pentecostales, la escatología es un tema que llama mucho la atención. De hecho, en el estudio de las doctrinas bíblicas hay una gran variedad de campos de estudio. Existe la soteriología, que es el estudio de la salvación. Existe la cristología, que es el estudio de la doctrina de Cristo. Existe la eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Existen una gran variedad de disciplinas con respecto a la doctrina de la iglesia. Y la escatología es esa que en algún sentido causa un tipo de curiosidad. A veces una curiosidad buena, a veces una curiosidad quizás no tan buena. Pero los discípulos se le acercaron al Señor a preguntarle: Señor, ¿cuándo? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces es parte muy importante dentro de la comunidad cristiana tratar de entender los eventos y sucesos que están relacionados con el fin de los tiempos. ¿Puedes dar a la siguiente imagen, por favor? No sé qué tanto se pueda leer en el texto, yo no tengo muy buena vista, pero dice, por ejemplo, ¿qué es la escatología? La escatología es el estudio sobre la doctrina de las últimas cosas. Es sin duda alguna uno de los mayores complejos de la teología, siendo caracterizada por la diversidad de opiniones e interpretaciones que involucran los más diversos aspectos y temas presentes en el mismo. Nuestro objetivo en la presente lección de hoy es conceptuar y hacer una exposición introductoria de las principales posiciones teológicas sobre este campo de estudio. En palabras simples, hay muchas opiniones en este tema. Y si usted ha sido una persona curiosa, que ha utilizado las redes sociales, ha puesto en YouTube, ha puesto en Facebook, y ha buscado señales del fin, últimos tiempos, se van a encontrar una gran variedad de videos, una gran variedad de opiniones, una gran variedad de maestros, una gran variedad de perspectivas teológicas, que uno entra y comienza a ver y escucha que uno dice aquello, y escucha que uno dice aquello, y escucha que uno dice algo diferente. Entonces, uno por curioso se mete a un tremendo enrollo y empieza a ver un montón de ideas y opiniones. Para decirle, hermano, para empezar, hablando de esto, del estudio, las doctrinas bíblicas, hermano, las doctrinas de la iglesia no se estudian en redes sociales. Las doctrinas de la iglesia no se estudian en YouTube. Las doctrinas de la iglesia no se estudian en Facebook. Las doctrinas de la iglesia se estudian en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Llevo aproximadamente, hermano, unos 5 años enseñando el tema de escatología, a veces por decisión personal, a veces porque me lo han asignado. Y es un campo bien complejo de primas a primeras. No le voy a decir que directamente es mi campo favorito, pero sí es uno de los campos en los que más necesitamos poner las cartas sobre la mesa y aclarar las cosas. ¿Por qué? Porque como le dije al principio, en redes sociales, hermano, usted va a encontrar todo tipo de opiniones. En redes sociales usted va a encontrar todo tipo de ideas a veces muy mezcladas, ideas que a veces las enseña alguien que ni siquiera usted conoce. Y yo nunca entendí, claro, a veces uno por la necesidad de querer leer, querer estudiar y querer buscar información por nuestra propia cuenta, pero mire, hermano, la comida uno la busca en casa. Si usted come afuera, puede enfermarse. Se lo digo por experiencia. Si usted come afuera, puede enfermarse. ¿A qué quiero yo ir con esto? Para entrar en introducción a esta cuestión de la doctrina bíblica. Mire, un principio que aprendí desde muy temprano es que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios.
Amén. Entonces, si la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿dónde entra el engaño? Si la fe viene por el oír la palabra del Señor, el engaño entra por escuchar engaño. El engaño entra en el corazón cuando usted presta su oído a escuchar a cualquier persona, a escuchar cualquier enseñanza, a escuchar cualquier cosa en cualquier lugar. Entonces, una de las cosas que uno debe de aprender como cristiano en torno a todo este tema de doctrina bíblica es que el oído no se lo presta a cualquier persona. Uno no anda escuchando a todo el mundo. Uno no anda abriendo su corazón a todo el mundo. O usted va a permitir que cualquier persona entre a su casa. Usted va a permitir que cualquier persona entre a comer a su casa. Yo estoy seguro que no. Uno tiene sus precauciones, uno nunca sabe, uno no conoce a las personas. Entonces, si seguimos estos principios con respecto a cuidar nuestra casa, ¿por qué no seguimos estos principios al aprender la palabra del Señor? Deberíamos de aplicar estos mismos principios. Por eso vuelvo y les digo, el estudio de la doctrina de la iglesia se aprende en la iglesia. Siguiente diapositiva, por favor. Habiendo dicho eso, sale la pregunta: ¿por qué estudiar escatología? Todas las doctrinas bíblicas son fundamentales para nuestra edificación y firmeza en la fe. Eso es algo que ya habíamos dicho. No es diferente con el estudio de las últimas cosas. En este campo de estudio hay mucha confusión y vientos de doctrina. ¿Alguien puede leer, por favor, Efesios 4:14? Abra su Biblia. Efesios 4:14, por favor. El que lo encuentre primero lo lee, y si alguien pudiera regalarme un vaso de agua, se lo agradezco. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por quiera de todo libro de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchas gracias. Han surgido a lo largo de los siglos, en el contexto de la escatología bíblica, muchas falsas enseñanzas y a veces opiniones sencillamente confusas. Debemos tener cuidado cuando estudiamos los acontecimientos finales. Hay una serie de consejos que sería bueno que usted los anote. Debemos evitar: número 1, la obsesión por el estudio, como si la escatología fuera el único tema de la Biblia. ¿Qué significa esto? Miren, todos tenemos temas en la Biblia que nos gustan. A algunas personas les gusta la escatología. A algunas personas les gusta la misionología. Perfecto. A algunas personas les gusta la antropología. A algunas personas les gusta la doctrina de la Trinidad. Todos tenemos quizás ciertas preferencias con ciertos temas bíblicos. Pero suceden algunas situaciones en que pensamos que ciertos temas engloban toda la Biblia. Y empezamos a buscar versículos bíblicos que sí o sí hablen del tema que me gusta. Esto se llama una selección personal de lo que dice la Biblia para que ella esté de acuerdo con mi tema. Entonces, hablando de la palabra obsesión, estudiar la Biblia no es malo. Estudiar la doctrina bíblica no es malo. Estudiar teología no es malo. Pero para estudiar hay que saber cómo hacerlo. Hay pasos, hay reglas, hay principios, hay consideraciones. Por ejemplo, yo no sufrí esto, pero sí lo sufrió mi pastor. Había un hermano en la iglesia que a él le encantaba escuchar prédicas en YouTube. Para ese tiempo, soy sincero, muchas veces escuchábamos prédicas en YouTube de predicadores que eran famosos. Pero de repente el hermano de escuchar predicadores llegó a un maestro de teología. Y este maestro de teología pertenecía a una escuela de interpretación muy diferente a la que creíamos en la iglesia. Y el hermano pasaba horas, escuchando, y tomaba nota. La cuestión es, hermano, que cada domingo, sin falta, el varón
iba a la oficina del pastor y le decía al pastor, pastor, lo que estamos enseñando en la iglesia está mal, porque esto y esto y esto. Pues el pastor se sentaba con él, hablaba y le explicaba, no, mira, esto funciona así, así, así. Y ya sabes, se dan las famosas discusiones bíblicas. No, pastor, pero es que la Biblia dice así, 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 así. Y el pastor con mucha confianza, no, mira, así, 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 terminaba. ¿Cómo sé eso yo, hermano? Porque yo siempre estaba en la oficina y leyendo algo. No me metía, pero siempre estaba escuchando. El siguiente domingo llegaba con otro tema de lo mismo, tenía que ver con cuestiones de escatología. Pastor, mire, en la iglesia estamos mal, porque este tema se debe de enseñar así, 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 así. Y seguía de nuevo. Y el pastor le pregunta en una ocasión, hermano, ¿y todas estas ideas, usted dónde las está aprendiendo? ¿De dónde está aprendiendo? Porque esto no nace a la nada. Todas las ideas las aprendemos de alguien. ¿De dónde? No, mire, pastor, es que yo estoy escuchando a este maestro, mire, se lo recomiendo, muy bueno. El maestro fulano de tal. Ya, le pregunta al pastor, ok. ¿Y de dónde es ese fulano de tal? Él allá de tal país. ¿Y en qué iglesia se congrega ese maestro? No sé. ¿Y quién es el pastor de ese maestro? No sé. ¿Y a qué denominación pertenece este maestro? No sé. ¿Y este maestro es casado? ¿Conoce su vida? No sé. Lo único que sé, que enseña conforme a la Biblia. El pastor me dice amablemente, me está diciendo que usted escucha a alguien que no conoce ni siquiera a qué iglesia pertenece. Pero mire, pastor, porque él habla con la teología, él habla con la palabra del Señor. La cuestión es, hermano, que el varón tenía su idea. Y bueno, él iba a la oficina del pastor y todo. Cuando eran las escuelas dominicales era un poquito difícil dar las escuelas dominicales porque el pastor enseñaba una cosa y en algunas escuelas hay participación de preguntas, cuestiones así, y al pastor le gustaba mucho eso que la gente participa y esté preguntando. Entonces, siempre que había una escuela, el varón estaba ahí haciendo preguntas. Y mire, una cosa, hermano, es que uno pregunte por la intención de aprender, y otra cosa es que usted pregunte para llevar a la contraria en que está hablando. Y las intenciones se ven. Entonces, la cuestión, hermano, para no hacerle largo la historia, es que era un varón que tenía una obsesión por el estudio de las últimas cosas, pero que lamentablemente cayó su oído en lugar equivocado. Y estaba ahí él era una persona bien difícil de tratar, porque todo el tiempo estaba discutiendo y nunca estaba de acuerdo. Ya habíamos hablado nosotros en una clase antepasada, ¿no? ¿Qué se pasa en esos casos cuando uno está cada rato discutiendo? Y la cosa es así, hermano, con respecto a la doctrina. Nosotros tenemos como iglesia, como movimiento, tenemos un conjunto de creencias que son las que nosotros sostenemos y abrazamos, hermano. Y cuando uno pertenece a una iglesia, hermano, uno pertenece a la iglesia porque está de acuerdo con la doctrina que la iglesia profesa. Yo le platicaba al pastor que cuando vine por primera vez había al fondo un rótulo con la declaración de fe de la iglesia, con todas las cosas que creía. Y cuando estábamos buscando iglesia con mi esposa, una de las primeras cosas que yo me fijo en una iglesia es la doctrina. ¿Qué es lo que la iglesia cree? Porque yo tengo una doctrina, yo creo según cierta manera. Yo no voy a ir a una iglesia con la que yo no esté de acuerdo. No, tampoco voy a estar creando discusiones, contiendas ni nada. Entonces yo leí la declaración de fe y le dije a mi esposa, amor, esta es una iglesia pentecostal, es muy buena, tiene una iglesia de doctrina, yo creo que aquí nos vamos a congregar, porque estoy de acuerdo y estoy sujeto a la declaración de fe de la iglesia. Entonces, estos son casos que pasan, hermano, y uno, vuelvo y le digo, estudiar no es malo, pero hay que saber estudiar, y para estudiar hay que tener principios también. Y así como sufrió mi pastor, han sufrido muchos pastores con esta situación. Segundo consejo, el rechazo del estudio como si la escatología fuera un tema innecesario. Incluso el tema de rechazar esto yo lo puedo entender porque de verdad es un tema difícil, es un tema complejo, es un tema difícil de enseñar, yo lo entiendo. Pero aunque sea un tema difícil de enseñar, es un tema que tenemos que aprender por lo mismo, porque hay un montón de gente enseñando mentiras, enseñando cosas confusas que a uno lo van a enredar. Y la mentira, hermano, nunca se combate con la ignorancia. La mentira se combate con la verdad. Entonces es importante que nosotros conozcamos. Tercer punto, la especulación sobre el estudio
en la que debemos evitar y ser prudente y sabio en aquellas cuestiones de las Escrituras. Y tenemos que aprender a guardar silencio en ciertos temas donde la Escritura guarda silencio. Este tema de la especulación, hermanos, se trata del tema de las opiniones. Y mire, hay una diferenciación que es muy importante. Tenemos que diferenciar entre lo que enseña la Biblia y entre lo que nosotros opinamos que enseña la Biblia. Hay una diferencia entre la opinión y la enseñanza. Y algunas personas son muy sabias y dicen, miren, yo creo que la Biblia dice eso, pero en cierto texto, en cierta parte, yo tengo esta opinión. Y hacen clara distinción entre lo que dice la Biblia y entre una opinión, y eso es muy sabio. Pero incluso, hablando de opiniones, hermano, hay opiniones que es mejor no decirlas. Hay opiniones controversiales, hay opiniones que pueden causar confusión, hay opiniones, hermano, estos son parte de los principios de enseñanza, hay opiniones que pueden causar tergiversación a la gente que nos escucha. Entonces, ni todas las opiniones son de carácter público. Hay opiniones que uno puede decir públicamente, que no hay ningún problema, pero hay opiniones que uno debe de reservarse de manera personal, o por lo menos hablarla con el pastor o hablarla con 2 o 3 personas, no de carácter público. Habla 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23, por favor. El que lo encuentre primero lo lee. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Amén. Mire, Pablo en 2 de Timoteo, por favor, pueden dejar el versículo ahí un momento. Las discusiones acá eran con otros temas, no eran necesariamente de escatología, pero hay un principio para todo tema de estudio bíblico y para todo tema que estemos estudiando, para todo. Es que hay gente, hermano, que le gusta contender. Y algunos se ponen bien bíblicos, dicen, no, pero mira, Judas 3, dice la Biblia que hay que contender por la fe. A ver, contextualicemos un poco. Judas 3 habla de contender por la fe con gente no cristiana, gente inconversa, gente fuera de la fe. Con esas personas tenemos que contender por la verdad, predicar el evangelio, predicar la verdad. En Judas 3, contender tiene un contexto diferente al de 2 de Timoteo 2:23. En 2 de Timoteo 2:23 habla de esa persona, hermano, que leyó algo en la Biblia, leyó algo en una Biblia de estudio, leyó algo en Facebook, y es algo nuevo. Y a veces algo nuevo, eso es algo que es diferente a lo que enseña la iglesia. Entonces la persona se siente que está ascendiendo en un nuevo nivel como maestro. Entonces agarran esas ideas y agarran a cualquier hermano, quizás el hermano esté parado. Hermano, ven para acá. ¿Sabías que dice la Biblia? Y quizás es algo raro. Hay alguien propio. Y el hermano ahí escuchando, no hermano, mira, la iglesia nos ha enseñado esto, yo creo que esto es así, así. No hermano, la iglesia está equivocado. Esto es así, así, así. Y comienza una pequeña discusión. Y pasa. Luego viene este hermano y generalmente, no me ha pasado mucho a mí, vuelvo y digo, pero generalmente los pastores son los que más sufren esto. Agarran al pastor, mire, ya hablan en términos generales. Yo creo que estamos enseñando mal la Biblia, porque yo creo que esto es así, 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 así. Y el pastor explica, no hermano, mire, esto funciona así, así, nosotros creemos así. No, pastor, yo creo que estamos equivocados. Y mire, está mal dialogar la fe, está mal discutir la fe, hay un contexto sano de discusión de la fe, pero el problema es la contienda, el problema es la intención, el problema es que usted no sepa escuchar, el problema es que usted nunca dé su brazo a torcer. El problema es que usted no sepa respetar. El problema, hermano, es que usted no sepa sujetarse. El problema es que usted quiera siempre tener la razón. El problema es que usted nunca esté abierto a equivocarse. El problema es que usted nunca tenga la apertura a decir, está bien, quizás puedo estar equivocado,
Ese es el problema. Entonces, segundo de Timoteo 2:23 nos habla de un grupo de personas que viven contendiendo por cuestiones necias. No, hermano, pero es que yo estoy discutiendo por la palabra del Señor. Es necio si usted no sabe escuchar. Es necio si usted no sabe respetar. Hermano, para tener un diálogo bíblico, para hablar con alguien sobre la Biblia, no necesita tratar a nadie de ignorante. No necesita tratar a nadie de necio. Podemos hablar en el respeto, podemos hablar en la armonía, pero sobre toda cosa debemos reconocer que trabajamos en una iglesia, que trabajamos en un cuerpo colectivo. Y la Biblia no es de interpretación privada, la Biblia es de interpretación comunitaria. Interpretamos como comunidad, como iglesia, nos adherimos a un conjunto de declaración de fe en el cual nosotros estamos de acuerdo. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Continuando con las cuestiones sobre el final de los tiempos. Leemos en el Evangelio de Mateo, en el versículo 3, y estando sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado. Oiga bien, se le acercaron los discípulos en privado, fueron con el maestro: Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? El regreso de Jesús, por ejemplo, era un acontecimiento que los apóstoles seguían esperando en su época. Entre los primeros creyentes surgieron dudas sobre algunos temas de la doctrina de los últimos tiempos. Algunos comenzaron, según 1 Corintios 15, a cuestionar la resurrección, la futura resurrección, el arrebatamiento de la iglesia. Pedro, por ejemplo, para enfrentarse a los burladores de la promesa del regreso de Jesús, escribe sobre este tema. Hablamos segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Si alguien lo encuentra, lo lee, por favor. Segunda de Pedro 3, 1 al 9. Del 1 al 9. Segunda de Pedro 3, 1 al 9. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gracias, pastor. Entonces, bien, como podemos ver, este tema de las últimas cosas y la complejidad de cuestiones con ideas propias, personales, no es algo nuevo del día de hoy, es algo bastante antiguo. Muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. Hay que tener temor, hay que tener temor al abrir nuestro corazón y nuestro oído a cualquier persona. Respecto a esto, por ejemplo, puede poner la siguiente diapositiva, por favor. Respecto a esto, hemos tenido unos problemas en los últimos años con respecto, ahí está, a los falsos profetas
y a las falsas enseñanzas. Hay más nombres, en realidad hay más nombres, pero por ejemplo, tenemos un personaje conocido como William Miller. Él predijo que el fin del mundo ocurriría en 1844, pero esa fecha llegó, pasó sin ningún evento significativo, lo que generó desilusión entre sus seguidores. Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová, fijó varias fechas del fin del mundo entre 1878 y 1918. Todas estas predicciones resultaron ser incorrectas y frustrantes. Hasta el día de hoy todavía tienen seguidores, pese a estas falsas enseñanzas. Más recientemente, Harold Camping anunció que el fin del mundo llegaría el 21 de mayo del 2011, tal igual que las otras profecías, no se cumplió, reforzando la advertencia de Mateo 24:36. ¿Qué dice Mateo 24:36? Mateo 24:36. Okay. Ok, mire, ahí tenemos un caso. Mire, yo soy cristiano desde el 2011, 2012 aproximadamente, desde esa fecha. Eso quiere decir que viví las profecías mayas. Recuerdo que había unos cálculos ahí de que el fin del mundo, no recuerdo muy bien las fechas, era el 2014, 2012, pero desde que llegué a la fe del Señor recuerdo cada año siempre se levantaba alguien anunciando la fecha del fin del mundo, tal fecha, tal fecha, tal fecha. Y esta fecha, hermano, no siempre venía de gente como el tema de las profecías mayas, sino que venían de pseudo maestros de escatología que, bueno, claro, ellos hacían sus enseñanzas, hacían sus cálculos y siempre se equivocaban. Por ejemplo, haciendo memoria, recuerdo que hubo un tiempo en el que cuando el grupo terrorista ISIS estaba pegando duro como noticia internacional, mucha gente salió diciendo que el anticristo iba a ser musulmán, iba a salir de ISIS y que la fecha del fin del mundo iba a ser tal fecha. Para ese tiempo que ISIS era noticia internacional. Después recuerdo que había una enseñanza por ahí que decía que Barack Obama era el anticristo. También recuerdo que decían que Juan Pablo II era el falso profeta o el anticristo. Recuerdo también que cuando Donald Trump subió al poder, muchos decían que era el anticristo y comenzaron a sacar unos cálculos bien raros de fechas del año de hoy con la Biblia, que no sé bien cuánto, algún tipo de numerología bíblica. El tema, hermano, es que en mi corta vida como cristiano he vivido como unos 5 anticristos más o menos anunciados, unos 5 anticristos, unos 5 falsos profetas. Y siempre, aparte de la gente de afuera, aparte de la gente secular, siempre son los mismos pseudoescatólogos que nadie conoce, no se sabe dónde congregan, no se sabe si tienen pastor, solo tienen terno, corbata, un título ahí de una universidad de Miami, doctor en escatología, tal, y nada, sacan sus cálculos y sus cuestiones ahí. Y uno, hermano, crédulo. Existe el incrédulo y existe el incrédulo. El incrédulo es aquel que no cree nada. El incrédulo es aquel que se cree todo. Hay que tener balance. Entonces, uno de crédulo, hermano, dice, bueno, si lo dice el doctor fulano, seguramente debe ser verdad. Si lo dice el que estudió en la Universidad de Miami, la Universidad de Sharon de Miami, seguramente dice la verdad. Si lo dice el que tiene eterno, seguramente dice la verdad. No, hermano. Nosotros no debemos de guiarnos por esas cuestiones. Incluso estos cálculos matemáticos pueden parecer, uno puede escuchar y decir, tiene razón, tiene sentido. No. ¿Por qué? Porque un solo versículo dice, nadie sabe. Nadie sabe el día ni la hora. Entonces, si nadie sabe el día ni la hora, ni con ningún cálculo matemático, así sea doctor en escatología, así sea rabino, así sea judío, porque también hay algunos que como son judíos, la gente piensa que como es judío está más cercano a la Biblia. No, todo eso son falacias. Ni que sea judío, ni que sea doctor, nada de eso. Si la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora, y alguien me viene con cálculos matemáticos sacados de no sé dónde, no le voy a creer, incluso voy a tener cuidado. Si alguien, no, mira, ¿qué va a hacer? ¿En qué año estamos? 2026, ¿no?
¿Qué va a hacer en el 2030? No, ¿qué va a hacer en el 2020? Con toda humildad y sinceridad les digo, hermano, volver a la escuela dominical. Lo básico no lo has aprendido y querés enseñar lo avanzado, como si fueras experto. Y, no hay ninguna falta de respeto, es así. Hay gente que necesita volver a lo básico, nadie sabe el bien. Lo básico, lo esencial. Queriendo mucha gente ser maestro, y no hay afán, hermano. Mire, hay tiempo para todo, para llegar al ministerio, hay tiempo para todo, pero primero, para ser maestro, para ser pastor, hay que ser estudiante, hay que ser discípulo. Todo tiene su tiempo, y en el aprendizaje y en la enseñanza no es una carrera de velocidad. Hay que aprender, hay que cuidarse, hay que seguir principios. Entonces, ¿por qué? Volviendo a la diapositiva, ¿por qué, hermano? Porque toda esta gente que hace cálculos, que no sé qué les pasará por la mente, la verdad, pero toda esta gente que comienza a hacer cálculos proféticos, terminan equivocándose. Había un doctor, por ejemplo, bien famoso en escatología, que lamentablemente él muchas veces se ha equivocado con la venida del Señor, y a lo último, el último cálculo matemático que hizo, por lo menos, esto sí se lo reconozco, por lo menos salió a decir, me equivoqué. Por lo menos. Él salió, antes de que suceda, hizo unos cálculos ahí con las fiestas judías, cuestiones así. El Señor venía a tal fecha. Pasó la fecha, se equivocó, y de todas las que se equivocado, esta vez dio la cara y dijo, amados hermanos, me equivoqué. Reconoció que se equivocó. Pero esta gente de acá no reconoce. Se inventan excusas. No, hermano, es que cuadre mal la fecha. No. Y de hecho, si una persona enseña de manera tan errada, y aunque se disculpe y todo, a tomar asiento, a volver a la escuela dominical, así tengan un doctorado, así tengan años de experiencia, pero son cosas elementales, ¿no? Y son cosas que uno dice, eso se enseña en la escuela dominical. Entonces, queremos, en el nombre de Jesús, delante de Dios, haber dicho a la iglesia, le hemos enseñado, le hemos explicado. Si el día de mañana alguien de la iglesia sale con una cosa diferente, pues ya no sería culpa nuestra. Nosotros cumplimos con enseñar la palabra del Señor, pero pues nosotros no obligamos a la gente, ahí tenemos libre albedrío. Bueno, para no hacerlo largo, es responsabilidad de cada uno cuidar nuestro oído, cuidar a quien escuchamos y cuidar lo que hablamos también. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, habiendo explicado todos los principios sobre las cosas que tenemos que tener cuidado, sobre las actitudes que tenemos que tener ante este tema, entremos un poquito en materia sobre lo que nosotros entendemos en las escuelas, en la interpretación bíblica. ¿Pueden poner atrás, por favor? No sé si se pasó una. No, sigue, no, está bien. Entonces, bien, hablando de las escuelas de interpretación, la escuela de interpretación que nosotros seguimos se llama una escuela de interpretación futurista, porque nosotros comprendemos que hay ciertas profecías bíblicas que todavía no se han cumplido. La interpretación futurista sostiene que muchas profecías bíblicas aún están por cumplirse, hay cuestiones futuras que han sucedido, lo que genera un sentido de expectativa y preparación para los eventos futuros. Esta perspectiva futurista a menudo se divide en tres perspectivas sobre el arrebatamiento. Algunas personas sostienen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Vamos a ver eso ahorita más adelante. Pero esta perspectiva se divide generalmente en tres escuelas sobre el arrebatamiento. La interpretación futurista nos invita a vivir en constante preparación y esperanza, recordando que la promesa de regreso de Jesús está presente en las Escrituras. Básicamente, la interpretación futurista dice que aún estamos esperando que se cumplan ciertas profecías con respecto al fin del mundo. Y bueno, ya hemos escuchado varias profecías sobre eso. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al arrebatamiento, muchos quizás ya habrán escuchado los debates que hay en torno al arrebatamiento, si la iglesia no va a pasar la gran tribulación
si va a pasar la gran tribulación o si va a pasar parte de ella. ¿Qué enseña cada una de las posturas? Primero la nuestra, desde ya digo la nuestra se conoce como posición pretribulacionista. Es la que seguimos y la que afirma que el Señor Jesús arrebatará a su iglesia antes de la gran tribulación. Veamos algunas citas. Primera de Tesalonicenses 5:9, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:9. El que le encuentre primero lo lee, por favor. Amén. Dicho de paso, la gran tribulación, vamos a tener una clase sobre eso, pero la gran tribulación se entiende como el día de la ira, como el día de Yahvé. Entonces, por eso nosotros no creemos que la iglesia vaya a pasar por esta etapa de ira. También tenemos Apocalipsis 3:10, por favor, si alguien puede leerlo, Apocalipsis 3:10. ¿Qué dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, de momento solamente hemos visto 2 versículos que hablan de un arrebatamiento pretribulacional. Recuerda que esto solamente es una introducción. Vamos a tener una clase completa sobre eso. No falte. Sí, siguiente, por favor. Ok, eso en cuanto. Siguiente. Eso en cuanto al pretribulacionismo. El tribulacionismo comprende que la iglesia será arrebatada en medio de la tribulación. Puede ser antes o en medio de los juicios divinos. Los que sostienen esta perspectiva del tribulacionista no se deciden. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. En opinión de algunos amigos míos dirían que son como los tibios en el debate. Y la posición de los post-tribulacionistas es que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación aplicando escatológicamente a algunos pasajes que tratan del tema de la tribulación. Entonces, desde la escuela futurista hay 3 perspectivas en cuanto al arrebatamiento. Esta presentación es a modo de que ustedes conozcan que existen estas perspectivas. Es que si ustedes un día escuchan a alguien decir la iglesia va a pasar por la gran tribulación, bueno, este seguramente pertenece a la escuela del post-tribulacionismo. Nosotros como iglesia creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Siguiente, por favor. En torno en torno a la escatología y en torno a cómo nosotros entendemos o cómo se deben interpretar las profecías bíblicas. Pero, como sabe, 2 libros de la Biblia son fuentes primarias en los estudios escatológicos. Hay varios en realidad, hay varias citas, pero los 2 libros principales son Apocalipsis y Daniel, los que más se utilizan para escatología bíblica. Entonces, dentro de las formas en que la gente entiende Apocalipsis, también hay otras escuelas de interpretación. Por ejemplo, existe la escuela historicista, y puede tomar apuntes, por favor, de lo que cree cada escuela, para que usted, la idea de esta presentación es que usted logre identificar sistemas de pensamiento. La escuela historicista es la escuela de interpretación que considera que la mayoría de las profecías del Apocalipsis ya se han cumplido, viéndolas como un cronograma que refleja eventos históricos hasta nuestros días. Un modelo popular del método historicista es interpretar las 7 iglesias como modelos de 7 periodos de la historia de la iglesia hasta el día de hoy, siendo la Odisea la iglesia de hoy. Por ejemplo, algunos maestros agarran las 7 iglesias y dicen, no, que Efeso es la iglesia perseguida, tal iglesia es la iglesia de la Reforma, tal iglesia es la iglesia de los últimos tiempos. Entonces este método de interpretación comienza a ver Apocalipsis como parte de nuestra historia. Eso es lo que presenta el modelo historicista. Siguiente escuela, por favor. El modelo preterista, existen 2 modelos de preterismo. Existe el preterismo parcial.
y existe el preterismo total, que el total es asterético. La interpretación preterista sostiene que el Apocalipsis ya se cumplió, no hay nada futuro. Apocalipsis, ya se cumplió, todo se cumplió en el siglo I, todo lo que habla Apocalipsis habla de lo que sucedía en la iglesia en el contexto greco-romano, entonces todo lo que habla Apocalipsis solamente era para la iglesia del primer siglo, no esperamos nada de eso, eso presenta la escuela preterista, incluyendo la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, nosotros creemos que aún quedan algunos eventos futuros según la Biblia y también según el Apocalipsis, claro, porque no creemos que todavía estemos viviendo siglo nuevo y tierra nueva. El preterismo total, que no lo incluí, pero se lo menciono para que ustedes sepan, el preterismo total dice que Jesús ya vino y que no esperamos una segunda venida, algo que es completamente herético, obviamente. Siguiente escuela, por favor. La interpretación, la escuela simbolicista o la escuela idealista, esta perspectiva considera que nada del Apocalipsis literal, todo es simbólico, todo representa una lucha entre el bien y el mal, ofreciendo aliento a los creyentes a lo largo de la historia, y es conocida como la escuela también idealista, porque presenta, creo que se fueron unos espacios ahí, presenta que el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Siguiente, por favor. No entra en postura, porque usted puede ir viendo que hemos hablado de escuelas del arrebatamiento y de escuelas de cómo entender el Apocalipsis. Uno puede quedarse escuchando y uno puede empezar a sentir la confusión. Pero y entonces, hay un montón de opiniones, hay un montón de argumentos, hay un montón de exposiciones. ¿En dónde estamos nosotros? Entonces, esa es la idea. La idea, y aquí lo tenemos como afirmación, pero la idea es que en medio de todas las escuelas de interpretación que hay en los estudios del Apocalipsis, usted pueda conocer lo que nosotros creemos en torno a la escatología. ¿Se fue la pantalla? Ya. Nuestra postura es la escuela futurista pretribulacional. Creemos firmemente que el Señor Jesús arrebatará a la iglesia antes de la gran tribulación, brindando esperanza y protección a los creyentes ante los desafíos futuros. La Escritura nos guía con textos como 1 Tesalonicenses 1:10, Apocalipsis 3:10, 1 Tesalonicenses capítulo 5, que refuerzan nuestra esperanza y nuestra fe en el plan divino, que Jesús sigue adelante y que Jesús viene pronto. Complicado, es complicado, pero damos gracias a Dios porque podemos aprender y podemos estudiar. A modo de conclusión, espero hayamos podido tomar nota. En esta primera lección hemos dado una introducción general al tema de la escatología bíblica o la doctrina de las últimas cosas, que sirve de base para las cuestiones que vamos a estudiar durante estos 3 meses. Es importante subrayar que la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber sobre el tema y que toda enseñanza escatológica debe analizarse a la luz de la infalible, inerrante, inspirada palabra de Dios. Así que, hermanos, les invito a que puedan asistir cada domingo y podamos aprender cada uno de estos temas importantes. Nótese, vamos a estudiar esto por 3 meses. 3 meses son 4, 8, me fueron las matemáticas, 12, 13. Son 13 clases. 13 clases de diferentes temas de escatología bíblica. Desde ahí quiero que entendamos algo. La escatología bíblica no se estudia por un video en YouTube. Aquí vamos a tener 13 clases. Entonces, para que vaya viendo la diferencia entre un estudio sistemático y un estudio improvisado.